Amén. Muy bien. Gracias, Carlos, por la oración. Bienvenido a todos. Y voy a empezar a asignar entonces versículos bíblicos, por favor, para que cada uno participe. ¿Ok? Voy a ir en la lista que tengo de los que están conectados. Sí, le voy a pedir entonces a María que por favor me lea Romanos capítulo, anoten todos lo que le va a tocar, ¿ok? Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21, como un recordatorio en lo que nos quedamos anteriormente. Luego le voy a pedir también a la hermana, bueno, en este caso le voy a pedir a Andy, que también se encuentra ahí al lado de María. Andy, si tú nos puedes leer Romanos 6, capítulo 6, versículos del 1 y 2, ¿ok? Romanos 6, versículos 1 y 2. Luego le pido a Adela, por favor, ayúdanos con Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Ángela, por favor, ayúdenos con Filipenses. Bueno, ya Filipenses 3 hemos leído. Ayúdeme, Ángela, con Salmos 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Luego le voy a pedir a nuestra hermana Edith, por favor, Edith, ayúdanos con Salmos 19, capítulo 19, versículos del 11 al 13. ¿Ok? Salmo 19, del 11 al 13. Entonces le pido a José, esposo de Edith, que nos lea, por favor, Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. También le pido entonces a ver quién está conectado con Galaxy S10 Plus. Galaxy S10 Plus. Déjenme mirar aquí si alguno de ustedes que está conectado. Porque, bueno, entonces Nole y Lourdes están conectados con ese número. Lourdes, te pido por favor que me leas Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y Nole, Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Luego le voy a pedir entonces a ver, tengo un LG Stylo 3, que no sale el nombre de ustedes allí, pero me imagino que es Maggie, o posiblemente tengo una imagen borrosa, pero bueno, vamos a ponerlo, vamos a poner a Maggie. Maggie, por favor, Efesios 4:24, ¿ok? Efesios 4:24. Maggie se disculpa porque no se siente bien, puede leer los versículos bíblicos, ¿ok? Luego vamos a pedirle, sigan anotando, luego vamos a pedirle a Silvia, por favor, Silvia, léanos Romanos capítulo 6, versículo 6. Y luego a la hermana Vilma le vamos a pedir Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya saben, cada vez que participen por primera vez hoy en este chat, saluden, y para que así todos los demás hermanos reciban el saludo de ustedes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces, mis hermanos, con Romanos, capítulo 5, versículos 20 y 21, para recordar un poco lo que aprendimos, por lo menos en qué nos quedamos del capítulo 5. Hermanos, que el Señor les bendiga. Me alegro nuevamente verlos, aunque sea a través de este medio. Los echo mucho de menos, y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y dice, la ley se añadió para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios mostró aún más bondad. Y así como el pecado reinó, trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó, haciendo justicia y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Muy bien.
si yo les doy la tarea de decirme qué es lo que ustedes entienden con esos versículos, ¿cómo podrían resumirlo? ¿No? Bueno, para hacer difícil conectarlo. ¿Cómo podrían resumirlo? A ver, ¿alguien? ¿Cómo podría resumir Romanos 5, 20 y 21? María. Que la ley fue hecha para que nosotros pudiéramos reconocer nuestros pecados. Y entonces una vez tuvimos la ley, pues nos dimos de cuenta de cuán pecadores éramos. Pero entonces por Jesucristo, cuando Jesucristo murió por nosotros, pues ahí la bondad y la misericordia de Dios nos alcanzó y nos libró de la condenación. Muy bien. O pagó nuestro precio. Es interesante cómo la Biblia nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Miren el contraste, miren el contraste. Donde abundó el pecado de nuestra naturaleza caída, de pecadores, de que no estábamos en Cristo, de que vivíamos la vida pensando de que somos el ser más bueno del mundo, la Biblia nos aclara que como no éramos capaces de obedecer la ley de Dios en su perfección, eso nos hace ver nuestro pecado. Pero interesante porque habla de que si el pecado abundó en nosotros, de parte de Dios, sobreabundó. Miren cómo lo menciona ese verbo, ¿no? Sobreabundó la gracia. Bueno, es un sustantivo, no un verbo. Sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, vean la diferencia. Por nuestro lado abundaba el pecado cuando no estábamos en Cristo, pero por parte de Dios sobreabundaba la gracia. ¿Y qué es la gracia? Creo que ya hemos hablado muchas veces en este estudio de que la gracia es lo que hemos recibido de parte de Dios como un regalo, no como un premio, sino como un regalo inmerecido, dice la palabra, ¿no? Un regalo inmerecido. En otras palabras, esa sobreabundancia de gracia que hemos recibido, debemos estar en el día de hoy agradecidos a Dios porque sobreabundó sobre nosotros, aún sin merecerlo, ¿no? Entonces queremos empezar este estudio del capítulo 6 sin dejar de recordar lo que nos dice el capítulo 5, que es lo que acaba de leer mi hermana. Entonces, quiero primeramente, mis hermanos, decirles que este punto de la gracia de Dios, la sobreabundancia de la gracia de Dios, todavía sigue siendo poco entendida, poco valorada y poco aplicada en nuestras vidas cristianas. Entonces, tenemos que el día de hoy tenemos la gran oportunidad de poder entenderla de una manera más amplia, más clara. Porque todos decimos que vivimos por gracia, pero a través del tiempo me doy cuenta que todavía entender un poquito más qué significa la gracia, su verdadero valor, cómo lo aplicamos en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Porque al parecer creemos que solamente hemos recibido la gracia para ser salvos y ahí se acabó. Ya no la necesitamos más. Ya ahora está todo a nuestra capacidad, a nuestra inteligencia, a nuestra vida piadosa, y nos olvidamos de que la gracia sigue siendo necesaria, inclusive en la vida de los cristianos. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver, porque humanamente, mis hermanos, queremos asumir nuestra propia capacidad, nuestra propia estrategia de cómo mantenernos santos en el camino de la fe, pensando que ya no necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces la enseñanza de la gracia muchas veces es ocultada desde los púlpitos. O es ocultada de los púlpitos, o no se quiere enseñar, o no se quiere explicar, porque se piensa de esta manera. Miren el mal entendimiento que tienen muchas personas sobre la gracia de Dios.
piensan que hablarle de la gracia de Dios al hijo de Dios, al creyente, al cristiano, es alentarlo a seguir pecando. Entonces, por eso es que muchas personas que no entienden la gracia de Dios tratan inclusive hasta de ocultarlo desde el púlpito, porque piensan que si van a hablar de la gracia de Dios, están alentando a los hermanos a pecar, lo cual no es ese el significado de la gracia. Entonces, inclusive el día de hoy, esa es una crítica para quizás nosotros los líderes de la iglesia que enseñamos la gracia de Dios. Porque nos dice, oh, bueno, eso están entendiendo mal la Biblia. Creen que porque por gracia, como ya son salvos, pueden hacer lo que les da la gana. Yo nunca he predicado que podemos hacer lo que nos dé la gana porque ya somos salvos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es una crítica sin un fundamento bíblico? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el capítulo 6 es justamente un continuar de la crítica que muchos cristianos y muchos fariseos estaban haciendo en contra de Pablo. Para muchos fariseos, para muchos, Pablo estaba enseñando esta doctrina de la gracia que posiblemente podía hacer un daño dentro de la iglesia. Y esa es una de las cosas que el día de hoy vamos a observar con mucho cuidado. ¿Ok? Así que vamos a leer Romanos 6, versículos 1 y 2. Andy tenía que ayudarnos con ese pasaje. Ya saben, si usted participa por primera vez, puede saludar a los demás. ¿Ok? Saludos a todos, que el Señor me los bendiga. Amén, amén. Que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien, hasta ahí está bien. Y yo quiero hacer ese énfasis en las expresiones que usamos comúnmente en nuestra iglesia. Usamos Nueva Versión Internacional y usamos Reina Valera del 60. Miren, presten atención lo que dice Reina Valera del 60, a ver qué usted puede opinar de esto. Porque esta es una continuación de todo lo que Pablo ya ha estado hablando anteriormente. Dice, ¿qué pues diremos? Es una pregunta que está haciendo Pablo, ¿ok? Pablo tira esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y continúa Pablo diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es de verdad que la forma como Pablo presentaba sus argumentos es una forma que a mí me apasiona mucho, porque él hace la pregunta y él mismo la responde, pero él hace la pregunta porque las personas no se la hacen directamente y claramente. Entonces, dice Nueva Versión Internacional, los mismos pasajes. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y Nueva Versión Internacional incluso tiene signos de exclamación. De ninguna manera. El mismo con fuerza refuta una respuesta equivocada a esa pregunta. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos, de esa forma como Pablo presenta este asunto de que unos piensan que por enseñar la gracia de Dios están animando o alentando a las personas a pecar sin ningún problema? ¿Qué piensan ustedes? A ver, opiniones ahora sí. A ver, María, después, ¿quién más quiere opinar? A ver, luego por ahí se van a animar algunos cuantos. María. Bueno, que la gracia es la que nos mantiene siempre, todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios porque todos los días lo ofendemos y por la gracia de Él somos perdonados, pero eso no es ninguna puerta abierta para que nosotros vayamos a hacer lo que nos dé la gana y seguimos pecando porque con la excusa, pues si yo peco vengo y Dios me perdona, no, porque si una vez que nosotros ya hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador y estemos
en los caminos de Él, tenemos que tratar de vivir una vida piadosa y una vida justa, tratar de hacer lo mejor que podamos. Siempre vamos a fallar porque estamos todavía en esta carne, pero tenemos que todos los días tratar de mejorar nuestra forma de ser y no pensar que podemos hacer lo que nos dé la gana y que Dios no lo va a pegar, no nos va a castigar y nos va a perdonar. Porque si estamos así, también estamos poniendo por el piso el sacrificio de Dios, la sangre con la que nos limpió, que es una cosa grande eso, no podemos ponerlo como si fuera algo vano. Claro, yo creo que al usted mencionar la palabra que no podemos hacer lo que nos da la gana, creo que ya eso hace la gran diferencia. Porque todos los que estamos aquí el día de hoy, deberíamos arrodillarnos y pedir perdón y confesar al Señor nuestro pecado. Porque creo que desde que abrimos los ojos, en algo hemos pecado. Quizás nadie se ha dado cuenta, porque puede haber sido pecado de pensamiento, puede haber sido pecado de palabra, puede haber sido pecado de comisión, o puede haber sido pecado de omisión. O sea, lo que usted dice, mi hermana María, estoy de acuerdo. No quiere decir que podemos hacer lo que nos da la gana, porque, y ahí vamos a profundizar más, porque hay el otro entendimiento, que ya siendo cristianos tenemos que ser perfectos. Y si no logramos ser perfectos el día de hoy, 6 de agosto de 2020, ya mañana ya no estamos en los brazos de Cristo. Entonces, ese es otro problema. Entonces, vamos a seguir mirando este asunto. ¿Alguien más quiere opinar sobre esas preguntas y esas respuestas que hace Pablo en los 2 primeros versículos? Bueno, hay silencio, está bien. Yo no quería hacerlos sentir culpables. Dije que había que confesar nuestros pecados. De repente yo soy el único. Perdónenme si los ofendí esta tarde. Pero bueno, yo quiero decirles que el mensaje de Pablo anteriormente se basó en explicar la justificación. ¿Se acuerdan que tanto le hemos dado a la justificación? Porque Pablo también le dio bastante, ¿verdad? Desde el capítulo 3, 4, 5 le dio a la justificación, como decimos nosotros los latinos, le dio como loco a la justificación, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la justificación? Que ya el Señor en la cruz del Calvario ha muerto para pagar todas nuestras deudas de pecado. Y si nosotros creemos en Él, por lo que Él hizo, somos entonces justos delante de Dios, porque hemos adoptado esa justicia que ya no debemos al Señor. Ya no le debemos nada, ya todo ha sido pagado por Cristo. Eso quiere decir ser justo. Pero bueno, Pablo estaba predicando mucho de la justicia, de la justificación, ¿verdad? Entonces, aquí hay una crítica que le hacen a Pablo, porque Pablo por gusto no lanza esta pregunta. O sea, tenemos que considerar que Pablo no la pone allí porque le dio la gana. Es porque era una crítica fuerte y constante que se le hacía a Pablo. Entonces, para nosotros, vemos que entonces Pablo lo que está diciendo es que ya somos justos, ya estamos justificados. Quiere decir que ya estamos limpios de todo pecado, ¿verdad? Ok, pero la pregunta es, el ser declarado justos por nuestra fe en Cristo Jesús significa que ya hemos experimentado un cambio total de nuestra condición moral. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya tenemos una naturaleza cambiada totalmente de su condición moral caída? No, ¿verdad? Ustedes lo dicen hasta con tristeza. No, porque es verdad que no hemos salido todavía de esa moralidad caída en la que vive con nosotros. Entonces, si somos honestos, debemos recordar, como dije, que todavía caemos en algunas tentaciones de pecado, de pensamiento, de palabra, de comisión, de omisión. Ser justificado no significa que estamos limpios, que estamos ya absolutamente cambiados en nuestra moralidad, que ya estamos perfectos. Ser justificado significa que seguimos siendo cambiados por el poder del Espíritu Santo. Seguimos siendo cambiados por el poder del Espíritu Santo. Y a mí me encanta mucho ver a Lourdes contenta,
¿Por qué? Porque ella ve que su nole querido está cada vez cambiando más, ¿verdad? No es que él cuando aceptó a Cristo fue un hombre cambiado automáticamente. No, él es un hombre justo desde que aceptó a Cristo, pero esa justicia se va fortaleciendo, o sea, va tomando esa forma más perfecta a medida que seguimos caminando con el Señor y seguimos aprendiendo de su palabra. A alguien le asigné que me leyera Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Por favor, ponga el audio y lo lee. Filipenses 3, 12 al 14. Correcto. Ok, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, saludos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, yo pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén, amén. Qué interesante que nuestro modelo de hombre terrenal, discípulo de Cristo, reconozca que él todavía no lo ha alcanzado todo, que él no ha alcanzado la perfección, pero sí una cosa hace, sin mirar atrás, sigue adelante y sigue adelante. Esa es nuestra realidad de ser justificados. Entonces, por eso es que algunos confunden lo que significa la justificación que hemos adoptado por creer en Cristo, porque creen que la justificación, ya somos justos, ya somos salvos, entonces malinterpretan la gracia de Dios. Ya somos salvos, mis hermanos, ya somos justos, ya hemos sido santificados y seguimos siendo santificados, perdón, somos santos porque hemos sido separados para el reino de Dios. Todo eso ya es parte de nuestra nueva identidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir adelante. Ya Cristo ha hecho la obra por nosotros. Entonces, algunos se preguntan, entonces, como ya somos justos y salvos por gracia, sigamos en el pecado para que abunde la gracia. Esa es la crítica que le estaban haciendo a Pablo. Es como instigar y meterle el dedo a la llaga, ¿no? Como, bueno, tú estás hablando de la gracia, qué bonito. Entonces yo voy a interpretar la gracia como que, bueno, sigamos pecando, pues entonces si ya tenemos la gracia. ¿Y cómo responde Pablo? Pablo responde, ¿cómo responde Pablo? Pablo responde, de ninguna manera. Yo no sé cómo responde usted. ¿Cómo responde usted ante esa crítica de que porque ya somos salvos, podemos hacer lo que nos da la gana? ¿Cómo responde usted a eso? ¿Qué palabra usted usa para responder a eso? A ver, Ángela, Carlos, Magda, por favor, ¿cómo responde ante esa pregunta? A ver, Adela, responda, Adela. Yo creo que no se puede confundir la palabra ser libre por libertinajes. Muy bien, perfecto, exacto. Muy bien, gracias, Adela. ¿Alguien más? ¿Cómo responde cuando alguien dice, es que ya somos salvos y ya podemos hacer lo que nos da la gana y no pasa nada? A ver, Ángela primero. A ver. Sí. No, yo respondería de que el hecho de que somos salvos, eso nos da, un ejemplo, el paso de que nosotros hagamos y andemos como con rienda suelta. Porque Cristo murió en la cruz y por algo murió Él, que fue por nuestro pecado. O sea, la gracia abunda es en Cristo Jesús, pero no por eso yo ahora tengo libertad de hacer lo que yo quiera, pecar. Muy bien. Magda, por favor, tu micrófono y nos respondes. Pon tu micrófono primero. ¿Me oye ahora? Ahora sí. ¿Me oye? Sí. Y puedes Okay. hablar a todos también.
Sí, aquí vemos, ¿verdad? Que somos salvos por la gracia, pero que al mismo tiempo no es que somos perfectos, como dice Pablo en el 14, no es porque lo haya alcanzado, o sea, nosotros tratamos de hacer lo mejor y no ofender al Señor, pero siempre lo estamos ofendiendo, porque siempre estamos haciendo lo incorrecto, como dice Pablo, queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos, ya no cuenta como pecado, pero siempre tratar de hacer, y si lo hacemos, Señor, perdóname porque he fallado, ayúdame a no volver a hacer y a seguir en esa gracia, porque siempre estamos en la gracia, siempre tenemos al Señor, al tener la salvación ya hemos aceptado al Señor, estamos en la gracia, pero de que no somos perfectos, verdaderamente nunca vamos a ser perfectos, porque estamos en esta carne pecaminosa. Muy bien, gracias, mi hermano. ¿Alguien más? María creo que quería opinar también. Y después Vilma. María, no te oímos. María y después Vilma. Muy bien. Que una vez nosotros venimos a los caminos del Señor y recibimos el perdón de nuestros pecados, nosotros tenemos que mostrar ese cambio en nuestra vida, porque no podemos seguir haciendo lo que el mundo hace, porque bien claro dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y también dice que por sus frutos los conoceréis. Y si no estamos dando buenos frutos, pues entonces no somos cristianos de verdad. Así que tiene que haber un cambio y un proceso en nuestras vidas que muestre que verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Señor. Amén. Vilma. Sí, realmente, hermanos, muy buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Sí, realmente todo lo que se está ahora, mis hermanos están tomando mención, es lo que conlleva a esta respuesta, pero aquí hay algo hermoso, como acaba de anotar la hermana en el versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará en vosotros. Eso tenemos que tener claro. No se enseñoreará en nosotros, porque nosotros sabemos, si bien es cierto que el Señor puso en la cruz, dio su vida a Jesús por nosotros, pero todavía estamos en esa carrera, como lo hace Pablo, en esa carrera de la fe. Tenemos que seguir perseverando. Tenemos que darnos cuenta a través de su palabra, porque lo único que llegaríamos a hacer nosotros es rechazar la palabra, rechazar a Dios, rechazar su autoridad y sobre todo ese regalo tan hermoso que nos ha dado a nosotros, como es su gracia. Tenemos que tener bien claro en cada momento, todavía tenemos nosotros en la carne, nos llevamos el pecado, pero ya tenemos que, como dice la hermana, tenemos que nosotros hacer cambios para que puedan ver. Nosotros somos embajadores de Cristo y por lo tanto tenemos que demostrar aquello. Eso es todo. Muy bien. Yo creo que es importante entender que el hacer cambios, que el mejorar, que el tratar de, y que cuando reconocemos que le hemos fallado al Señor, venimos, pedimos perdón, todo eso nos hace ver que es aún todavía difícil para nosotros llegar a la perfección. Justamente eso es lo que Pablo quiere hacernos entender. Pablo no quiere engañarnos a nosotros, la palabra no nos engaña a nosotros que ya que estamos en Cristo ahora somos perfectos, o tienes que ser perfecto porque si no lo perdiste todo. Está claramente diciendo que tampoco por gracia tú puedes hacer lo que te da la gana. Miren las dos cosas que estoy planteando. Por eso que su respuesta es importante. Y quiero que vayamos a la respuesta que da Pablo. Porque él primero dice en Reina Valera, primero dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire con qué le está respondiendo. ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, está diciendo, en otras palabras, no está diciendo que si aquel que cae en pecado alguna vez, no, está diciendo, si perseveras, entonces no estás entendiendo lo que es la gracia ni de repente has recibido la gracia de Dios. O sea, el que persevera en el pecado es el que no le da valor a la gracia, el que avergüenza la gracia de Dios. Es más, nunca entendió la gracia de Dios y de repente nunca la recibió. Porque serán, ¿qué es perseverar? Por eso que a mí me gusta detenerme en las palabras. ¿Qué es perseverar?
Pablo no está diciendo allí que, no está diciendo, ¿qué pues diremos? Si usted cae en pecado alguna vez porque no pudo controlarlo, bueno, entonces ya usted no es hijo de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo, ¿qué pues entonces concluiremos? ¿Perseveraremos en la gracia? Por eso la palabra perseveraremos nos quiere decir muchas cosas. Nos quiere decir que estamos allí, constantemente, diariamente, en ese pecado, en esa vida pecaminosa, y le damos, y nos gusta, y no queremos salir de eso. Y perseveramos incluso para que al día siguiente sigamos en lo mismo. ¿Y qué más responde Pablo? De ninguna manera, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, mire lo que está respondiendo, ¿cómo viviremos aún en él? Una cosa es que nosotros tenemos riesgo a caer en pecado, otra cosa es que nos encanta vivir en el pecado. Entonces vamos a evaluarnos. Si nos encanta vivir en el pecado y si nos encanta perseverar en el pecado, bueno, mi hermano, busque una iglesia ahora mismo, o arrodíllese ahora mismo y pida perdón y confiese a Cristo nuevamente con sus labios. Porque no, o sea, yo estoy exagerando, ¿verdad? Estoy yendo a la exageración para hacer ver claramente qué significa la gracia y cómo la gracia de Dios debe hacer ese, o sea, cómo demostramos que la gracia de Dios está haciendo fruto en nuestras vidas. No es un cambio instantáneo ni total, pero otra cosa es perseverar y seguir y vivir y permanecer en el pecado. Son dos cosas claramente que nos hace ver cuáles son entonces los frutos de la gracia. Porque en todo caso, y mire lo que dice Nueva Versión Internacional. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado? La palabra persistir, ¿usted qué entiende por persistir? Ser persistente y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y usted ni se inmuta por nada, usted sigue y sigue y sigue. Bueno, eso no es valorar la gracia. ¿Y qué más dice? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Yo le pido al Señor que no siga viviendo como vivía antes de conocerlo. Y sigo orando para no vivir como vivía antes de conocer a Cristo. Entonces, esa es la gran diferencia en la que Pablo está dándole el valor correcto a la gracia para aquellos que lo están criticando. Porque los que están criticando le están diciendo, Pablo, tú estás enseñando la gracia, estás haciéndole un daño al pueblo de Dios porque tú le estás dando licencia para pecar, tú los estás alentando al pecado. Bueno, es que esa persona que critica de esa manera no entiende lo que es la gracia de Dios. O no entiende lo que es la gracia de Dios, o cree que Él es perfecto y que no comete ningún pecado. Y que Él es un Pablo, ¿no? Porque cayó del caballo y lo transformó el Señor. Pero ¿qué acaba de leer mi hermana en Filipenses, donde Pablo dice que no es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, pero una cosa hago. Ya no miro atrás, sino que sigo y continúo adelante. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros mismos pretendemos ver a los cristianos como seres perfectos. Y le ponemos presión y los juzgamos y los criticamos. Pero lógico que no van a ser perfectos porque la palabra nos dice que ni Pablo era perfecto. Solo Jesucristo el Señor. ¿Eso quiere decir entonces que, bueno, entonces ¿para qué sirve el Evangelio? No. El Evangelio nos va a transformar y nos sigue transformando día tras día. Pero va a llegar el día en que ya no necesitaremos del Evangelio que nos transforme, ni siquiera de la palabra que transforme nuestras vidas, porque ya vamos a ser transformados completamente en cuerpos glorificados. Será así. Entonces, qué importante es mirar este asunto, porque podemos nosotros frustrarnos a nosotros mismos de ver que no hay avance, que no hay avance de que podemos alcanzar la perfección.
Bueno, mi hermano, sigamos leyendo para que usted el día de hoy más bien se quite de repente esa mochila pesada, porque simplemente hay un mal entendimiento de lo que significa la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo responde Pablo? Pablo responde: el que persevera, el que persiste, el que vive en el pecado, el que sigue viviendo en el pecado. Entonces, ese no ha valorado la gracia. Ese no entiende absolutamente lo que es la gracia. ¿Qué nos dice Filipenses 3:12? A alguien yo le asigné Filipenses 3:12. Por favor. A ver, por favor, mi hermana Adela. Ponga el micrófono para que lo pueda leer. El 12, yo lo había leído, pero anyway. No, está bien. Perdón, tiene razón. Era que yo había marcado aquí, pero usted ya leyó del 12 al 14. Muy bien. Entonces, mis hermanos, el hecho de que no seamos perfectos también nos lleva, que no nos lleve a pensar de que pues nos vamos a quedar así. No, yo creo que ustedes tienen razón, hay que esforzarnos, hay que tomar esa valentía, esa honestidad con uno mismo y decir que uno realmente está fallando y uno tiene que seguir avanzando en la vida de santidad. Entonces, el hecho de que no somos perfectos tampoco nos debe llevar a abusar la gracia de Dios para excusarnos en una vida impía, ¿no? Tampoco queremos llegar a eso. Entonces, el que persevera, el que persiste, quiere seguir viviendo agradando a su Señor, ¿no? Agradando a su Señor. Vamos a mirar entonces, no sé si tienen algún comentario sobre eso. Damos oportunidad para comentarios. María, por favor. Sí, que también especifica bien que si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en el pecado? Se supone que una vez tú has muerto al pecado y resucitaste para una nueva criatura, ¿cómo puedes seguir en lo mismo? Tiene que haber un cambio que demuestre que no estás en lo mismo. Exacto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, mi hermana, porque si uno está perseverando en el pecado, está persistiendo en el pecado, quiere seguir viviendo en el pecado, entonces no puede considerarse un creyente justificado. No puede considerarse un creyente justificado. Ningún cristiano verdadero malinterpretaría la gracia de Dios como libertinaje o licencia para pecar, como mencionó Adela. Ningún cristiano verdadero que reconoce que no es perfecto tampoco tomaría la gracia de Dios como libertinaje o licencia para pecar. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, más bien al contrario, como ustedes están diciendo, llevaría un reconocimiento diario y una confesión humilde, como la de David, por ejemplo. ¿Qué decía David en sus oraciones? A alguien le pedí Salmo 139 y después Salmo 19. Salmo 139 primero, que me ayude, por favor. Bienvenida, Aida. Bienvenida. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos a todos. A mí fue que me tocó Salmo 139, 23 y 24. Dice, correcto. Examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y quítame y guíame por el camino eterno. Amén. David se está asegurando que sea Dios quien lo examine para que lo ayude a darse cuenta si realmente está pecando y él debe corregir su vida. Pero él no se va a dar cuenta o no va a reconocer porque el corazón siempre nos va a querer llevarnos al orgullo, a la negación, al pensar que ese fue un pecadito blanco o un pecadito sin importancia, o el corazón nos dice, no, sigue adelante, tú sabes controlar esto, no te preocupes, y jugamos con la tentación. No, David está reconociendo que solo Dios tiene el poder
para hacerle ver su pecado con la obra del Espíritu Santo que lo va a contristar, que va a redargullir su corazón y eso le va a dar a él la valentía de reconocer su pecado y arrepentirse. ¿Se dan cuenta que David no lo puede solo? Que David acude en oración a la ayuda de Dios. David no está orando para decirle, Señor, me botaron del trabajo, por favor, abre la puerta para un trabajo. David está orando, Señor, escudriña mi corazón. O sea, hazme ver. De repente hay pecados que yo no los considero pecados. Hazme ver para yo poder agradarte en esta vida. O sea, yo estoy parafraseando, ¿verdad? No sé qué más ustedes pueden decir de este pasaje de Salmo 139, 23, 24. A ver, María quiere opinar, después Carlos y después José Valles también. José Valles, levanta la mano. No, pero no importa, puedes hablar, mi hermano. Ok, muy bien. Sí, que nosotros tenemos que estarle constantemente pidiéndole al Señor esto que nos, como David, que nos enseñe nuestros pecados, porque a veces esto en nuestra carne consideramos justo que hacer cualquier cosa contra una persona porque esa persona no las hizo contra nosotros mismos y entonces nos justificamos con eso. Y en realidad, por la gracia de Dios, no es así, es completamente muy diferente. Muy bien, muy bien. Le pedimos entonces a Carlos y después a José Valles. ¿Qué opinen? Sí, hay un dicho por ahí que dice, no muerdas la mano que te da de comer. Y yo creo que eso es más o menos un similar a lo que Dios hace con nosotros. Sí. Él espiritualmente nos da de comer, entonces nosotros debemos apreciar esa gracia y no menospreciarla. Pero otra cosa que yo quería apuntar, pastor, era que la gracia también debe llevarnos, y creo que eso el Salmo hace referencia a eso, el hecho de que nosotros le pedimos a Dios, tal y como David hacía en ese salmo, le pedimos a Dios que haga la obra en nosotros, que nos muestre el pecado que estamos practicando. ¿Para qué? Para que Él a través de su Espíritu haga eso en nosotros. ¿Por qué? Porque si solamente nosotros tratar en la carne de hacer algún cambio, no va a ser duradero. Entonces, ahí es que viene a jugar otra vez la gracia, una parte en nuestra santificación. Claro. Por gracia, nosotros a través del Espíritu somos transformados. De día tras día somos transformados a través de la gracia de Dios. O sea, no es en la carne que lo hacemos. Eso yo creo que es muy, muy necesario entenderlo, porque no podemos caer en querer hacer las cosas en la carne, porque eso no va a ser duradero y obviamente no va a glorificar a Dios. Muy bien, muy bien. David reconoce que en la carne no puede, por eso que pide la gracia de Dios, ¿no? En su oración. Mi hermano José Valles. Ahora sí. Buenas tardes a todos, que el Señor les siga bendiciendo a todos también. Sí, yo lo que quería decir que, ¿verdad? Que no debemos de ser, si nosotros sabemos que alguien está pecando, ¿verdad? Pero que el Señor tiene misericordia de todas esas personas. Si nosotros somos testigos de que esa persona está haciendo algo mal, no lo podemos condenar, sino levantarlo, darle la mano para poderlo levantar y hacerle saber que están equivocados, ¿verdad? Que están pecando libremente, ¿verdad? Pero que pecar, no, eso no es posible. Eso no es posible. Hay que saber que el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Pero eso no nos da licencia para seguir pecando. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, a alguien le pedí, por favor, que leyera Salmos 19, del 11 al 13. Sí, está bien. Edith, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Muchas bendiciones. El Salmo 19, el 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grandes galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de lo que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñore de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Otra vez, ¿no? Un salmo de David y está hablando, preserva, dice también a tu siervo, está hablándole a Dios, pidiéndole a Dios en oración que lo preserve a él de las soberbias, que esas soberbias que produce su corazón carnal, ¿verdad? No se enseñoreen de él. Él dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. O sea, él reconoce que solo el poder de Dios puede seguir cambiando, puede tomar el control de esa naturaleza carnal que lleva todo ser humano. Es el poder es la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? No es por obedecer, no es por hacer obras que nuestras vidas son transformadas. Es solamente por la gracia de Dios. Porque a veces pensamos que con las obras nos vamos a salvar el día de hoy. No, de repente esas obras pueden tener una motivación que no glorifica a Dios, solamente nos glorifica a nosotros. Entonces eso también es pecado. Es justamente dejar que la gracia de Dios tome el control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de todo lo que nosotros podamos hacer cada día que vivimos en esta vida. Bueno, yo creo que, miren, nos hemos pasado bastante tiempo en solo 2 versículos. ¿Ok? Vamos a ir ahora al versículo del 3 al 5. Por favor, alguien que le pedí que leyera Romanos 6, del 3 al 5. Sí, que el Señor le siga bendiciendo. Amén, amén. En forma de pregunta, dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando leemos estos pasajes, vemos claramente aquí que Pablo está usando todo lo que significa el bautismo para ilustrar nuestra condición antes de estar en Cristo y ahora después que dimos el paso de fe en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo, ¿qué es, mis hermanos? Y nosotros tenemos que seguir enseñando. El bautismo no es salvación. Por eso que algunas personas, yo recibo llamadas, bueno, ahora por esta situación en la que estamos no he recibido ese tipo de llamadas, pero cuando nos congregábamos he recibido muchas llamadas de personas que están desesperados por bautizar a sus hijos y no son cristianos, no son creyentes, no han puesto a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón. Y entonces yo les hago la pregunta, ¿por qué usted quiere bautizar a su hijo o a su hija? Me dice, para que se salve él. No importa yo, pastor, no importa que el Señor me lleve al infierno a mí, pero que mis hijos no se vayan al infierno. Entonces, tienen un concepto equivocado de lo que es el bautismo, ¿no? Porque el bautismo no es el medio de salvación. El bautismo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra y lo que nos ha mostrado constantemente, es el bautismo es ese sello, eso que representa de forma externa, lo que representa de forma externa y visible lo que Dios ha hecho en el pecador de manera interna e invisible. ¿Qué quiere decir eso? El bautismo es solo la representación de lo que ya Dios hizo en ese pecador. ¿Qué ha hecho Dios en ese pecador cuando confesó a Cristo como su Señor y Salvador? Recibió la salvación y vida eterna, la promesa de la vida eterna. Entonces, el bautismo simplemente representa de manera visual lo que ya Dios hizo. ¿Cómo? Vamos a hacer, esa persona
introduce en el agua, ¿verdad? De inmersión, y después sale representando la muerte de su vida de pecado, de esa vida carnal que ofende y que es enemigo de Dios, y él está entrando a las aguas como representación de la muerte, así también la muerte de Cristo, pero igualmente cuando sale del agua, sale como una criatura nueva, representa ahora ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso también representa la resurrección de Cristo. Hemos resucitado a una nueva vida. Entonces, ese proceso de inmersión y de ascensión del creyente está vinculado con lo que hemos recibido por la obra de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo también ha venido a nosotros. Pero no solamente eso, sino también representa algo espiritual, que es la muerte al pecado, que es lo que está apuntando Pablo. Por eso Pablo trae la imagen del bautismo. Pablo está apuntando que entendamos que ese bautismo representa que ya estamos muertos al pecado. Que estamos muertos al pecado y que ahora estamos vivos a una nueva identidad, una nueva criatura, un nuevo ser que vive ahora de acuerdo al diseño de Dios, ¿no? Entonces, eso es la razón por la cual Pablo usa esta imagen del bautismo. No para decirle que el bautismo salva, sino para decirle que el bautismo representa lo que ya Dios ha hecho por nuestra fe. Alguien le pedí que leyera 2 de Corintios 5:17. Por favor, alístese 2 de Corintios 5:17, después Gálatas 6:15 y después Efesios 4:24. Amén. Amén. Mi hermana Lourdes, bendiciones. Te bendigo, iglesia. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Ya somos nuevas criaturas. Ese bautismo representa que ahora somos una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron. Yo no sé si ya pasaron en la vida de ustedes las cosas viejas, pero la mía todavía se quiere quedar pegado como una mochila en mi espalda, pero yo estoy tratando de sacarla cada día. No sé si a ustedes ya la vieja naturaleza desapareció de ustedes, ¿no? No estamos hablando de años, por si acaso. No estoy tratando de hablar de años de nadie. La vieja naturaleza, el viejo ser. ¿A qué se refiere con vieja naturaleza, con viejo ser? A ver si ustedes me ayudan. El que quiera opinar libremente, mi hermano Nole. Sí, pastor, a veces hay cosas, el genio de uno, a veces por nada, a veces uno puede explotar, porque eso es parte de la naturaleza. El genio tiene uno. Muy bien. Sí, bueno, a veces uno, una discusión, pero uno se puede alterar en algo que uno hace más sumiso, pero... Ya no le pasa eso a usted, ¿verdad, Nole? No me pasa, me pasa a uno porque yo soy un mago. Muy bien. Está bien, gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Qué más podemos decir? Ángela y luego María. ¿Qué es ser la vieja naturaleza? Eso es nuestro viejo yo, o sea, la cosa, si yo antes era gritona, peleona, era refunfuñona, como se dice en mi país, si yo era de un carácter áspero, entonces ahora yo vengo en Cristo, entonces Cristo, como dice un texto bíblico, que yo mengue para que Él crezca, entonces viene Cristo y crece en mí. Y ese yo, esa mala manera de yo vivir, entonces mengua. Entonces él va cambiando esa forma en mí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? María, ¿qué es el viejo hombre? ¿Qué es el viejo? Bueno, el viejo ser humano, quiero decir, porque también estamos hablando a las mujeres de hoy, ¿no? Pues la vieja forma de vivir era que nosotros vivíamos en el pecado constantemente. Y hacíamos todo lo malo y ni nos poníamos a pensar si era malo o era bueno, ya naturalmente lo hacíamos porque esa era nuestra naturaleza pecaminosa. Pero una vez que salimos de nuestra naturaleza pecaminosa, entonces hay que haber un cambio porque no podemos seguir viviendo de la misma forma.
porque como estaba diciendo en el salmo que leyeron, que David le decía, perdona mis rebeliones, quiere decir que nosotros estamos pecando, estamos rebelándonos contra Dios. ¿Y cómo nos vamos a rebelar contra aquel que se sacrificó y pagó el precio por nosotros? Pero todavía seguimos con el viejo ser humano. Sí, seguimos, pero tenemos que todos los días luchar por mejorarlo. Bien, bien. A ver, Carlos. Carlos, te oímos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para Cristo. Eso prácticamente lo deja claro. Gálatas 2:20 es Cristo viviendo en mí. Una canción que a mí me encanta en inglés, pero más o menos dice como que todo el mundo alrededor mío vea a Cristo en mí. Amén. Que todo lo que yo haga refleje a Cristo. Me encanta eso porque creo que lo deja muy claro. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a pedirle entonces a quién le toca leer Gálatas 6:15 y después Efesios 4:24. A ver. Amén, amén, amén. Gálatas 6:15 y Efesios 4:24. Amén, amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén, amén. Una nueva creación en Cristo. Efesios 4:24. Bendiciones, hermano. Amén, Maggi, bendiciones. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Creados en la justicia y en la santidad de la verdad. Muy bien. Aquí hay algo importante porque volvemos nuevamente a lo que es la realidad. Y realmente estamos en Cristo, ya estamos libres de ese viejo hombre o de esa vieja naturaleza, pero seguimos pecando. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Lo que queremos poner en claro, y vamos a mirarlo más adelante, vamos a observar eso más adelante, es que la obra de Cristo todavía no ha cambiado totalmente nuestro ser y nos ha hecho perfectos. Eso se va a completar cuando Cristo vuelva. Pero lo que ha hecho Cristo, y tomen esto y apunten si es posible, lo que ha hecho Cristo es librarnos de la esclavitud del pecado. Porque cuando vivíamos en el viejo hombre o el viejo ser humano, éramos esclavos del pecado, como dice mi hermana María. Vivíamos encantados del pecado, vivíamos perseverando en el pecado, como empezó diciendo Pablo, ¿no? Perseverando en el pecado, viviendo en el pecado, persistiendo en el pecado. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, Él nos ha librado de la esclavitud del pecado. Todavía hay pecado en nosotros, pero ya no es que somos esclavos del pecado. No es que estamos al servicio del pecado 24 horas, 7 días a la semana. Eso era cuando no estábamos en Cristo. Ahora corremos el riesgo de cometer algún pecado por diversas circunstancias. De repente por ahí, el esposo cerró la puerta duro y me machucó el dedo con la puerta del carro y de mi boca salen fuego y llama de todo color. Bueno, todavía está el viejo hombre, pero eso no lo estamos haciendo todos los días. No que el esposo no le machuque el dedo con la puerta del carro, sino el que usted esté botando fuego por la boca todo el día y todos los días. Entonces, a eso estamos hablando, que Cristo nos ha librado de la esclavitud que nos tenía atado el pecado en nosotros. Porque podemos volver a malentender este asunto. Entonces, si Cristo nos ha limpiado de todo pecado, ¿y cómo es que seguimos pecando?
Bueno, Cristo nos ha librado de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no tiene señorío en nosotros. O no debería tener si estamos en Cristo. ¿No? Entonces, eso es un asunto que tenemos que seguir evaluando. Porque la esclavitud del pecado y los placeres carnales eran la característica de la vida vieja. ¿O acaso no lo era? ¿No nos encantaban los placeres que nos ofrecía el mundo? Bueno, ahora ya no nos encantan mucho. Qué bueno. Mañana nos encantarán cada vez menos y menos y menos y menos, porque ya no estamos esclavos del pecado. Entonces, ahora el camino de justicia y el camino de santidad nos describe como una vida nueva. No una vida perfecta, pero una vida nueva, donde cada vez nos vamos renovando más por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Bueno, vamos a mirar el versículo 6, capítulo 6, versículo 6. ¿A quién le tocaba leer? 6:6. Amén, amén. Hermano. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Capítulo 6 dice, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Exactamente. ¿Qué es lo que estamos hablando? La esclavitud del pecado. ¿Qué quiere decir? El Reina Valera no menciona la palabra esclavo, Nueva Versión sí, pero mire, volvamos a leer Reina Valera entonces. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, juntamente con Cristo. Ya el viejo hombre ya quedó crucificado ahí. ¿Qué era el viejo hombre? Esa esclavitud que nos tenía atado al pecado, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no seamos siervos del pecado, no seamos los vasallos del pecado, sirviendo al pecado constantemente. De eso nos ha librado Cristo. Y Nueva Versión Internacional dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Una cosa es ser esclavo del pecado, otra cosa es que en algún momento cometemos pecado. Son dos cosas diferentes. ¿Y sabe qué pasa con el cristiano? El cristiano no es esclavo del pecado, pero sí en algún momento podría caer en algún pecado. Está en que solo entienda en el espíritu que debe arrepentirse, el Señor lo perdonará y seguirá adelante. Hermana Vilma. Sí, pastor, efectivamente, la naturaleza pecaminosa todavía que aún tenemos nos inclina. Siempre nosotros estamos esa inclinación natural a pecar. Pero también, de acuerdo a la palabra, tenemos opciones de hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta para poder evitar de seguir y hacer como Pablo, perseverar. Eso es lo que yo quería decir. A mí me encanta unas reuniones como esta porque nos edificamos mutuamente. Yo de repente estoy poniendo las cosas desde el punto de vista de hermanos, reconozcan que son pecadores, pero por otro lado, el Espíritu Santo ilumina también en ustedes para decir, sí, somos pecadores, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que esforzarnos, tenemos que mostrarnos como lo que somos, nuevas criaturas. Y gloria a Dios por eso, porque a alguien yo le asigné Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, por favor. Yo, pastor, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Versículo 8, ok. Dice la palabra. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. No está diciendo el que cae en pecado es hijo del diablo. Está diciendo el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Y qué practicar? Lo que ya hemos evaluado.
practicar, perseverar, persistir y está ahí, le encanta estar ahí en el tiquitiqui del pecado, ¿verdad? Le encanta estar en eso, porque no ha entendido la gracia de Dios, porque no valora la gracia de Dios, porque no hay una transformación real que viene de la gracia de Dios. Cree que sus obras lo excusan, pero las obras no transforman el corazón de nadie. Y si usted y yo hacemos obras, bueno, tenemos que hacer obras, pues, porque es nuestra responsabilidad. Pero entonces este asunto es pero tan serio, porque ese viejo hombre, ese viejo ser humano, es aquel que no es regenerado por el Espíritu Santo y es dominado por el pecado, es esclavo del pecado todavía. Entonces, en Cristo está la diferencia, porque en Cristo hemos sido removidos de ese control, de esa esclavitud que hace ese pecado, ese viejo ser humano en nosotros. Amén. Yo estoy seguro, mi hermano, que si usted ama a Cristo, usted va a ver esa diferencia cada día en su vida. Cada día lo va a ver en su vida. Si usted ama a Cristo y se aferra a la gracia de Dios, cada vez usted va a ver, se va a alegrar de ver que esa vieja naturaleza, ese viejo ser humano, cada vez se va alejando más y más de usted y ya no tiene el poder que tenía antes, ya no tiene el control que tenía antes. Porque es eso el resultado de la gracia de Dios. Entonces, debemos evitar seguir siendo dominados por el cuerpo pecaminoso, que en esencia es nuestro viejo ser de debilidades y de deleites de pecado. ¿Ustedes están notando esa diferencia en sus vidas? ¿Sí? Yo voy a empezar a ir mañana de casa en casa, a ver si es cierto. No, es una broma. Yo confío en el Señor, que si la gracia de Dios está en ustedes, estoy seguro que su vida está siendo transformada para la gloria de Él, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice Gálatas 5, del 24 al 25? ¿Asigné a alguien eso para poder dar una nueva ronda? No, ¿verdad? Ahí fue que nos quedamos. Bien, vamos a asignar otra vez, ¿ya? Nuevos versículos. Vamos a pedirle entonces a mi hermana Maggie que lea Gálatas 5, del 24 al 25. Voy a ir ahora por las imágenes que tengo aquí en la pantalla. Edith, por favor, léeme Romanos 6, versículos del 7 al 11. Luego, por favor, José, Primera de Corintios 15, 21. Primera de Corintios 15, 21. Y vamos a hacer énfasis en dos versículos importantes. Por favor, Andy, Romanos 6, versículos 9 y 10, que queremos hacer énfasis nuevamente ahí, ¿ok? Luego, vamos a pedirle a Ángela, Romanos 6, versículos 12 y 14. 12 y 14. Y con eso estamos terminando. Y luego voy a pedirle entonces, le voy a pedir a mi hermana Magda que lea Gálatas 3, del 10 al 13. ¿Ok? Muy bien, empecemos entonces. Gálatas 5, del 24 al 25. Ok, me tocó. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Wow. Entonces, claramente, ¿verdad? Pablo le habla a la iglesia de Galacia y le está diciendo claramente en el 24 y 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, ese viejo ser, ¿verdad? Con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, notamos ahí claramente, ¿no? El Espíritu está con mayúscula. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros,
Lógico que si andamos en el Espíritu, creo que no vamos a tener ese tipo de sentimientos con los demás o acciones con los demás. Romanos 6, del 7 al 11. No me dejen hablando solo, por favor. Ya necesito que opinen, que comenten también. Edith. Estaba buscando, pastor. Está bien. Romanos 6, ¿verdad? Capítulo 6, versículo del 7 al 11. Eso, este salmo. Pero sí lo dejé marcado. Bueno, mientras mi hermana busca, ¿qué opinan ustedes hasta ahora lo que nos está diciendo Pablo? Sobre todo en el versículo 6, ¿verdad? Que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el pecado sea destruido, a fin de que sirvamos, ya no sirvamos pecado. ¿Mm? Me avisa mi hermana cuando estén listos, ¿ok? Hablamos del pecado, pastor, que nos dice Pablo. Estábamos tomando el tema que tenemos todavía esta inclinación a pecar. Una de las pruebas yo podría darme cuenta, mire, que nos pasa a todos los padres, porque nosotros enseñamos a los niños a no mentir, enseñamos a los niños a no ser egoístas, pero muchos niños tienen esa tendencia. Es así que hacemos lo posible nosotros como padres, darles una buena instrucción en ese aspecto, ¿no? De cuidar su conducta, porque todo eso viene de forma natural. Pero nosotros somos que tener esa guía, sabiendo que eso es un pecado. Pero si no tenemos ese cuidado y no reconocemos nosotros que es pecado, lo vamos a dejar. Que él continúe con esa tendencia, con la tendencia de la naturaleza pecaminosa que abunda en todos nosotros. Muy bien. Y la guía es justamente lo que estamos experimentando hoy, ¿no? Es la palabra misma que nos está guiando. Muy bien, Edith. Te oímos entonces. Tendría que poner mi... Ahora sí. Estamos listos. ¿Se escucha? Sí. Okay. Corintios, perdona. Romanos 6, el 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, muy bien. Ahí podemos mirar la muerte en diferentes ángulos, ¿verdad? Porque no podemos solamente enfocarlo en un solo ángulo. ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué muerte está hablando Pablo? ¿Alguien que opine? Ponga el micrófono si desea opinar, porque aquí está hablando, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. ¿Cómo usted define este asunto de la muerte del creyente? Porque a eso se refiere en este momento a Pablo. ¿De qué ángulo usted está viendo esto de la muerte? A ver, José quiere opinar. Sí, pues la muerte es pecado. Y todo el que permanece en el pecado está muerto. Está muerto. Que se arrepiente del pecado, ya viene a vivir a la vida con el Señor Jesucristo. Interesante lo que tú dices, porque ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Verdad? Bien. ¿Y la muerte en qué sentido? Vámonos un poquito más allá. La muerte física, espiritual, y la muerte espiritual. Correcto. El día que Adán pecó, fue ya declarado por Dios que iba a morir, no solamente de manera espiritual, sino también de manera
física. Por lo tanto, todos los seres humanos llevan consigo la condenación a menos que estén en Cristo. Porque los que estamos en Cristo, como nosotros, ya no hemos resucitado a la vida espiritual. Porque ahora podemos comprender este asunto. Estamos reuniéndonos ahora en el nombre de Cristo. Esto es espiritual. Estamos vivos espiritualmente hablando. Ahora, estamos vivos temporalmente en carne, físicamente hablando, pero tenemos que experimentar la muerte física. Nadie se va a salvar de la muerte física. Los únicos que se salvaron de la muerte física fue Enoc y Elías. Bueno, por algo. Usted pregúntele al Señor cuando esté frente a Él, ¿por qué ellos sí y nosotros no? El Señor le responderá, ¿verdad? Él sabe lo que hace. Pero todos vamos a experimentar la muerte física. Pero los que estamos en Cristo tenemos una promesa de que la muerte física no será para toda la vida, sino que vamos a resucitar para vida eterna. Eso es muy importante, ¿no? Entonces aquí la muerte, Pablo no solamente la está proyectando de esa manera, sino también está hablando que estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Y no es que, entonces, si estamos muertos al pecado, ya no podemos resucitar al pecado. Lo que vamos a resucitar va a ser en un cuerpo glorificado, en la cual ya no habrá pecado ni de pensamiento, ni de corazón, ni de palabra. Porque saben que un cuerpo glorificado es un cuerpo donde no tiene absolutamente ninguna partícula de pecado en ese ser glorificado. O sea, no va a haber, va a ser imposible que exista una manchita, una partícula de pecado cuando tengamos cuerpos glorificados. Porque ya no vamos a necesitar la Biblia, ya no vamos a necesitar un pastor, ahí me voy a quedar sin trabajo, ¿verdad? Ya no vamos a necesitar pastor, ya no vamos a necesitar ir a una iglesia, ya no vamos a, solamente estaremos en cuerpos glorificados alabando al Señor y gozando de una vida eterna en un cielo restaurado, un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Entonces, debemos mirar este asunto de la muerte en esos dos aspectos, la muerte física, muerte espiritual, pero nuestra muerte al pecado. Por lo tanto, aunque experimentaremos muerte física algún día, ya no estaremos bajo el dominio o el control o el señorío de la muerte, sino que vamos a resucitar a una vida de gloria, a una vida de gloria. Yo sé que no nos emociona mucho a alguno de nosotros de repente porque no, pues queremos todavía aferrarnos a este mundo tan lindo, ¿verdad? Este mundo queremos aferrarnos aquí. Señor, todavía no me lleve. Quiero ver a mis nietos, a mis bisnietos, Señor. Es que esto está bonito todavía. Déjame gozar aquí en este mundo. Mi hermano, si usted entiende el corazón del evangelio, cada día usted va a querer desprenderse de esa situación. Y usted va a vivir cada día confiado, Señor, ya estoy listo para cuando tú quieras, yo estoy listo. Y usted va a vivir con gozo cada día en su vida. De otra forma, si no entendemos el evangelio en todo su contexto, todavía vamos a querer estar aferrados al Señor, a este mundo. Aferrados a este mundo, sabiendo que es un mundo de aflicciones, sabiendo que es un mundo donde es un mundo todavía corrupto, lleno de pecado y lleno de maldad. Pero bueno, que el evangelio nos siga haciendo madurar y crecer en esta verdad. Primera de Corintios 15:21. A ver. Sí. José. Sí, ok. Primera de Corintios 15 al 21 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanas. No, es José, era primera de Corintios 15, versículo 21. A menos que yo me... Ok. Primera de Corintios 15, 21.
Vamos rapidito. 21. 21. Ok. Sí, dice así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también entró por un hombre la resurrección de los muertos. Repito, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hablando de Cristo, ¿verdad? Amén. Cristo hombre, Cristo Dios, hablando de Cristo. Muy bien. A Andy le pedí que nos leyera el 9 y el 10, porque queremos hacer énfasis en esos dos versículos. Romanos 6, 9 y 10. ¿No? ¿Alguien tenía ese versículo, verdad? Andy lo tiene. 9 y 10, por favor. Sí. Ok. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñaremos de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bien. De la misma manera ocurre en nosotros. ¿Pero por qué? Por la obra de Cristo. Entonces, ¿qué ha hecho Cristo en este aspecto de que estamos muertos al pecado y vivos, ¿verdad? Para Dios. ¿En qué sentido? Hay dos cosas importantes, mi hermano, y espero que usted lo anote. La obra de Cristo en la cruz del Calvario hace posible librarnos de la condenación del pecado, porque el pecado nos condena. Y cuando no estábamos en Cristo, no teníamos salida. Estábamos condenados por nuestra vida de pecado. Entonces, ¿qué hace la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Nos libera de esa condenación. Nos libra de esa condenación. Pero también dos cosas importantes en cuanto a la obra de Cristo en la cruz. También nos libra de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y rompe para siempre su poder en sus ovejas, sus ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente nos ha librado de la condenación del pecado, pero también nos ha librado de lo que es la esclavitud del pecado. Ya nosotros, los hijos de Dios, ya no somos más esclavos del pecado. Entonces el punto de Pablo es que nosotros los creyentes hemos muerto al pecado de esas dos maneras. ¿En qué manera hemos muerto al pecado? De dos maneras. Estamos libres de su condenación y estamos libres de su esclavitud. Dos cosas importantes. Entonces tenemos que caminar sabiendo eso. Ya estamos libres de la condenación del pecado y ya estamos libres de la esclavitud del pecado. Todo por la obra de Cristo. Todo por la obra de Cristo. Amén. Así que, mis hermanos, en el versículo del 12 al 14, yo creo que ya no nos va a dar tiempo para continuar los versículos 12 al 14. Espero que los que yo le he asignado estemos el próximo jueves aquí para leerlo. Así que no puede dejar de asistir el próximo jueves a esta reunión, que si no nos deja sin esa lectura, ¿ok? Comprometidos todos a estar el próximo jueves. Solo para cerrar, yo quiero hacer preguntas de aplicación para que tenga este estudio, por lo menos nos lleve a una aplicación. La pregunta es para todos. ¿Qué cambios harás esta semana para decir que ya estás muerto al pecado y vivo para Cristo? ¿Qué cambios harás esta semana para que compruebes que estás muerto al pecado y vivo para Cristo? Hay que decirlo, pastor. Bueno, mi hermana, si usted no me lo quiere decir a mí y a nosotros, no hay problema, pero no deje de decírselo al Señor esta noche. Yo sí se lo digo. Sí, lo voy a hacer. Voy a pedirle tener más paciencia. Adela quiere participar. Adela, te oímos. Yo creo que debemos de matar los deseos de la carne
Para mí, principalmente, más ayuno y oración para esta semana. Ayuno y oración. Bueno, si el ayuno y la oración le ayuda, adhiérale algo más. La gracia de Dios, mi hermano. Amén. La gracia de Dios. Bien. No, yo sé que es una pregunta un poco invasiva, ¿verdad? Rompe su privacidad, lo cual está bien, no hay ningún problema. Pero quiero que usted mantenga eso. Usted en esta semana tiene que considerar algo de su vida, para que se demuestre a sí misma o a sí mismo que está muerta o muerto al pecado y vivo para Cristo. Entonces, empecemos a aplicar lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Vamos a esforzarnos, pastor, vamos a hacer la voluntad de Dios. Bueno, empiece de esta manera, empiece ahora mismo evaluando, ahora mismo observando qué es en mi vida que llevo cada día, qué pecado realmente yo debo abandonar para sentirme que he muerto a ese pecado y estoy vivo o viva para Cristo. ¿Ok? A ver, la otra pregunta. Si tienes que enterrar un pecado que te esclaviza, ¿cuál sería? Bueno, ese está peor, ¿verdad? Eso sí se mete a la privacidad de ustedes con todo, ¿verdad? Bueno, también piensen eso, por favor. Si tienen ustedes que enterrar un pecado que los esclaviza, ¿cuál sería? Yo conozco el mío, usted conoce el suyo, por lo tanto, y es más, si usted todavía no ha identificado uno, ore como David para que el Señor le ayude a identificar cuál es. Y esta sí yo creo que todos pueden responder. ¿De qué forma alienta tu caminar cristiano esta verdad de la gracia de Dios? ¿De qué forma te alienta en tu caminar diario con Dios esta verdad de la gracia de Dios? Eso sí podemos opinar antes de cerrar. ¿De qué forma alienta tu caminar cristiano la verdad de la gracia de Dios? María. Levanten la mano los que quieran opinar. Después Carlos. Muy bien. Y después Adela. Coge, María. Reconociendo que sin ser merecedora de tanta gracia, Él me salvó y me eligió y me escogió, y agradecida al Señor todo el tiempo, y por eso es que tengo que tratar de superarme y para mostrarle a Él ese agradecimiento que tengo por el sacrificio que Él hizo por mí. Amén. Siempre buscando la gracia de Dios. Carlos. Someterme, no solamente esta semana, sino el resto de mi vida, someterme al Espíritu Santo para que haga la obra en mí y así yo reflejar más a Cristo cada día. Bien, bien, muy bien. Adela. Adela lo dijo ya, creo. Coge Adela, por favor. Pensando en la fidelidad de Dios me hace sentir bien infiel, y eso ¿cómo le digo? Eso me empuja a serle fiel a Dios porque Él es digno. Amén. Qué lindo, ¿no? Que Dios sea nuestro modelo. Y Dios sabe que no somos perfectos. Y Dios tampoco nos está ahí con un látigo exigiéndonos una perfección. No, Dios más bien está allí con misericordia para ayudarnos a caminar en misericordia. Y cada vez esa misericordia sí va a ser posible que obedezcamos al Señor como Él quiere. Y nosotros nos vamos a sentir cada día mejor y mejor. El asunto, mis hermanos, de la vida del cristiano no debe ser una vida pesada ni una vida de frustración porque no alcanzamos la perfección. A veces nos caemos en ese tipo de caminar cristiano. Eso no quiere decir tampoco que vamos a irnos al otro camino, donde es un camino de libertinaje y de que no nos importa nada. Pero debemos mantenernos en el camino de Cristo, pues, que es el camino en el centro, ese camino que nos mantiene balanceados, que no nos lleva ni para la derecha ni para la izquierda, sino que nos mantiene en esa gracia de Dios, que a pesar de que caminamos y caemos alguna vez, el Señor nos ayuda a levantarnos como, dándonos su gracia, su perdón, y nos ayuda a seguir adelante. Entonces, ese es el camino que debemos seguir. Andy quiere decir algo. El volumen, Andy.
De repente, exacto. Ahora sí te oímos. ¿Me oye? ¿Me oye? Te oímos, All sí. right. Tratar de ser más agradecido y humilde, parar de beber tanto y controlar mi carácter y controlar mi lengua larga y boca. Bien. Amén. Gracias por tu honestidad, Andy, porque esa es una muestra de que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y en tu vida. Y yo creo que eso debe ser todos nosotros delante de Dios, desnudarnos espiritualmente hablando delante del Señor. Solo así, con la gracia de Dios. Se dan cuenta, mis hermanos, que nosotros como padres, evalúense ustedes como padres. Yo estoy seguro que los hijos sí somos desobedientes. Muchas veces no somos infieles a nuestros padres, desobedientes y todo. Pero mucho tiene que ver para nosotros como hijos de que nuestros padres nunca dejen de ser padres amorosos con nosotros. Aun cuando nosotros somos hijos que no les pagamos bien. Porque tarde o temprano, a nuestra edad, reconocemos que nuestros padres realmente merecen seguir siendo amados por nosotros, a pesar de que nosotros le hicimos vivir tiempos difíciles. Así es el amor de Dios. El amor de Dios no es un amor verdadero solo para hijos perfectos. El amor de Dios es gratuito. La gracia de Dios es gratuita porque Dios quiere llevarnos de esa manera, encaminarnos para ser hijos obedientes, hijos que hagamos las cosas por amor y no por miedo. Amén. Así que vamos a concluir. Creo que Andy quiere decir algo más. Andy. Sí, quería decir que el Señor nos siga bendiciendo y que Jesús venga ahora mismo y nos salve al mundo entero. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, el mundo no va para mejor, va para peor. Así que mantengan siempre presente eso. No como un mensaje pesimista, sino como un mensaje bíblico, porque así lo ha dicho el Señor. Amén. Mis hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Y yo le voy a pedir entonces en esta oportunidad a mi hermana Ángela, si nos puede bendecir al cerrar la oración. Y quiero que saludemos a nuestra hermana Aida, que ha estado atentamente con nosotros. Si no han visto a los que están, está aquí Maggie, Silvia, Aida, Andy, Edith, José, nuestra hermana Stevens, está Ángela, María, Lourdes, Nole, Magda, Adela. Wow, hoy tenemos casa llena. Nuestra hermana Vilma también está aquí con nosotros, Carlos, casa llena. Y que sigamos así, mi hermano. Yo puse en Facebook claramente, ¿verdad? Esto es lo que nos fortalece, ¿no? De repente hoy estamos sacrificándonos en no ver las noticias de Telemundo o Univisión. Pero bueno, esto edifica más que lo que nos puedan decir Telemundo y Univisión. Así que les animo a seguir ocupando este tiempito para edificarse en el Señor. Vamos a orar. Cerramos con esta oración, mi hermana Ángel. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu cuidado, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Padre, de que nosotros necesitamos cada día más de ti, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor, y mira en ellos, Señor, que hay maldad,